Hola mis queridos hermanos, gracias por estar con nosotros una vez más. Como tú sabes, en este canal se pasan testimonios impresionantes del poder de Dios. Todos y cada uno de los testimonios que pasamos en este canal tienen un mensaje específico para ciertas personas y uno de esos mensajes puede ser para ti. El testimonio que te voy a pasar a continuación, te voy a pedir un favor, dale su tiempo. Quiero pedirte que pongas mucha atención, que le des su tiempo, no lo oigas a la carrera. Este testimonio está un poquito largo, pero vale la pena escucharlo desde el principio hasta el final, porque tiene un mensaje muy poderoso de la misericordia y el amor de Dios hacia una persona. Si tú tienes un familiar o conoces a alguien que probablemente necesita conocer el amor de Dios, bueno, pues compártele este testimonio y tú sabrás por qué. Así que te voy a pedir, por favor, dale su tiempo, no lo veas a la carrera. Si estás trabajando, pues pon atención. Te aconsejo que lo escuches en un momento donde estés tranquilo o tranquila. Así que prepárate porque estoy seguro tu vida va a ser bendecida. Y bueno, recuerda, aquí está el número de teléfono para que lo apuntes y si tú tienes un testimonio, llámanos o mándanos un mensaje. Ahora prepárate porque el poder de Dios está a punto de caer sobre tu alma. Adelante. Papá decía que el que cumpliera 21 años, o sea, fuera hombre, cuando sea grande podía hacer lo que quisiera, o sea, lo que se le diera la gana. Y yo por ahí desde los 5 años estaba queriendo ser de 21 años. ¿Para qué? Porque me hice esta promesa. Cuando yo sea grande, nunca volveré a entrar a una iglesia y nunca más volveré a rezar. Y que va de Dios ni qué carajo. Ese Dios es muy malo. Bueno, debido a esa educación, yo era el mejor estudiante. Yo tengo un sobrinito que me recuerda mucho mi niñez, mi infancia. Lo quiero mucho, entonces yo le cuento, le digo, Osquita, vea, todo lo que usted le está pasando le pasó a mí, pero usted tiene un tío que le está diciendo todo esto para que no llegue a vivir la desgracia que yo viví. ¿Qué pasa? Que para mí, 4,5 en calificación se basaba de 1 a 5, y 4,5 para mí en calificación era un fracaso. Yo sí fui siempre el ganador, el mejor, yo quería siempre 5. Yo recuerdo cuando terminé mi primaria en Medellín, que en mi escuela, que se llamaba la Preparatoria Julio César García, pertenecía a la Universidad de Antioquia, el mejor alumno de esa escuela iba becado a la Universidad de Antioquia, y yo me gané esa beca. Pero mi papá no me dejó entrar a la Universidad de Antioquia, me mandó a la Normal Nacional de Institutores, porque mi papá quería que yo fuera un profesor. Y que fuera eso, que en la Universidad de Antioquia, que hacían mucha huelga y tiraban mucha piedra. Total de que ese hecho de ser el mejor del colegio y el niño aplicado por la obediencia a ese padre por miedo, hoy en día comprendo que no era por respeto, sino por miedo, me llamó a que en el barrio me pusieran un apelativo, el bobo del barrio, y otras expresiones. Pero yo era el bobo del barrio, yo era el no sé qué del barrio, o sea, el bobito. Y empezó un resentimiento con todos esos pelados de la edad mía, a decirles, tranquilos, cuando sea grande van a ver. O sea, ese deseo de ser grande, para desquitarme de todas esas rabias que tenía. Cuando sean grandes van a ver quién es el bobo. Ya ese otro resentimiento. Otro resentimiento. Mi padre nos enseñó a los hombres, hijos hombres, que los hombres no lloran. Los hombres no lloran y ahora sigo oyendo eso. Y yo buscando en todos los tratados de filosofía, teología, moral y todo, porque por todo, busquen y verán, ¿dónde dice que los hombres no lloran? En ninguno, en ninguno. Somos humanos y sensibles como las mujeres, somos hechos de lo mismo. Ese egoísmo, esa soberbia es lo que muchas veces pone a un hombre a que no llore. Y hoy en día uno ve que hay mujeres que también no lloran, pero no lloran es por egoísmo, por soberbia, por pena, pero hay que llorar. Mire, y sobre todo cuando estén en los grupos de oración, muchas veces que los cogen esos momentos en que ustedes empiezan a llorar, lloren, que es pura sanación y liberación. Es la forma en que Dios se manifiesta más en las sanaciones y liberaciones, por las lágrimas, por las lágrimas. Entonces eso de que los hombres no lloran, mis hermanos eran más llorones que quién sabe qué, pero yo sí fui muy obediente y yo no lloraba. Entonces mi papá aprovechó esto para aumentar las subiendas en la entrada. O sea, eso nos favorecía porque por un planazo que me pegara a mí en la espalda o un pretinazo había carnita. No es que él apostaba en esa época, por decir algo, 50 centavos, que era un platal, unos billetes que llamaban yeritas, un platal, y me pegaba un planazo, porque le decía, póngale allá, apuesto que le saco sangre, y yo estaba descuidado y venía y me pegaba un planazo, y yo apenas, yo bujaba, no lloraba, y él me abrazaba. Oiga, miren la ignorancia, ese señor me abrazaba.
yo, es un berraco y tal, así es que yo lo necesito. Pero no sabía ese señor que en ese niño se estaba formando, era un odio tremendo hacia él, otro resentimiento. Cuando de repente mi vida cambia, ¿por qué mi vida cambia? Porque yo fui grande a los 13 años. ¿Por qué fui grande a los 13 años? Porque a los 13 años, ese señor de que le estoy hablando, mi padre, falleció. Pero yo recuerdo el día antes de fallecer, cuando le pedí la bendición para ir al colegio, le dije, papá, deme la bendición que voy al colegio. Anteriormente se pedía la bendición, ahora hay pocos todavía que tenemos esas costumbres. Mire, yo con casi 60 años y a una viejita de 90 años siempre, mamá, la bendición, y me le arrodillo a mi madre para que me dé la bendición. Y la llamo por teléfono y lo primero es la bendición. Siempre, esa costumbre nunca se me quitó. Y entonces le pedí la bendición para ir al colegio, porque lleva 3 meses, cuando me dice, hospitalizado, me dice, usted no va más al colegio. Mire, yo bien resentido que estaba con mi papá, cuando me dice que no voy más al colegio, me dio rabia. Le dije, ¿cómo así que no voy a ir al colegio? ¿Usted por qué dice eso? Usted me dijo que la única herencia que nos iba a dejar era el estudio, porque nosotros fuimos muy pobres y muy humillados, aguantamos mucha hambre. Y yo quiero hacer algo para nadie me vuelva a humillar. Y ahora usted me dice que no es, cuando me dice es que yo muero hoy, hijo, y quiero hablar con usted, muchas cosas. Entonces me quedé, empezó ese señor, mi padre, a hablar conmigo, y ese día descubro una cosa, el que me ha dicho toda la vida que los hombres no lloran, se le sale una lágrima por acá, y empieza a llorar. Eso para mí fue algo que me impactó. ¿Por qué si los hombres no lloran, este hombre está llorando? ¿Por qué está rompiendo una cosa? Pero cuando empezó a decirme, yo quiero que usted me perdone. Y me abrazaba y lloraba. Perdóneme, yo nunca quise ser así. Yo es que la única esperanza la he tenido en usted mismo. Usted es el único que me ha probado todo lo que yo deseaba. Yo le pegaba no era porque, sino porque veía para probar la verdad que era suya. Perdonen la expresión, pero así es. Yo nunca le pregunté yo, pero ¿por qué nunca me llevaron al bosque? Era el bosque donde iban la familia. Porque en todas estas fotos de la familia nunca estoy yo. Porque a mí me dijo, porque es como usted era el único, era el mayor de los hombres, pero no el mayor de todos. Las hermanas eran la mayor. Usted es el mayor y usted es el único serio. Entonces yo lo tenía que dejar aquí cuidando la casa. Y yo siempre decía era que yo no era hijo de ellos, que era que a mí me habían regalado. Mire que hasta tanto llegó el odio que yo llevo el mismo nombre de mi padre y yo decía que yo no era hijo de él. Después con el tiempo, después de que murió, descubrí que detrás de mí había habido otro Rafael anterior y que había muerto y reemplazo para acabar de ajustar. Entonces anotaba más eso. Entonces me pidió perdón por todo eso y yo le dije que sí, que lo perdonaba. Y efectivamente ese día murió ese señor, mi papá. Al otro día me di cuenta que no había perdonado. Porque pasaba mi mamá, lloraba, cada cual ven, ustedes han visto en un velorio como los hijos, las personas que muchas veces lloran, hasta quiebran, y mi mamá y todo, y lloraban y muchos vecinos que lo querían. Y yo pasaba y miraba el cadáver y decía, no, mira, es que siquiera te moriste, viejo desgraciado, para mis adentros. A los 20 días más o menos, 15 o 20 días de haber muerto mi papá, me llamó un amigo de él, pasaba yo, estaba en un bar, un bar. Rafita, venga. ¿Qué hubo, Mario? Venga, éntrese para que nos tomemos unos aguardientes, unos guaros. Porque usted tiene que ser como Trompilizo, que se los tomaba doble. A mi papá le decían, es que Trompilizo. Entonces, y mi papá, y ojo, hago esta acotación, mi papá no fue alcohólico. Yo no lo vi borracho, nunca. Pero mi papá era una persona que lo pasaba, entonces, don Rafa, ¿se va a tomar un trago? Él decía, sí, pero doble. A mí no me... Entonces mi papá, si le recibía un trago a una persona, tenía que ser un aguardiente doble. Pero mi papá era una persona que se tomaba 2 aguardientes y luego se iba. Bueno, que tenga muy buen día, bueno. Venga, pero se va a ir iniciado. Y mi papá decía, es que yo no vine a emborracharme. Yo le recibí el trago para mostrarle que es que... Pero yo no vine a emborracharme. Y mi papá se sentía orgulloso de este hombre porque este niño se comete un error también en las casas. Ojalá si lo cometen, que es a los niños. Hay una fiesta y entonces cogen a un niño y el niño, porque será que el niño es curioso, entonces, y le dan cervecita. Otra vez le dan aguardiente. 2, 3, 3. Y de pronto el niño empieza, y al otro día como gozan, ay, le dimos y se emborrachó y tal cosa. Mire, un error grande. Usted no sabe si ese niño o esa niña están predispuestos a contraer una enfermedad que se llama alcoholismo. Y que esa enfermedad cuando agarra a una persona es incurable. Entonces mi papá
Sentí orgulloso porque a su hijo no le gustaba ni siquiera el trago. Y ese día mi respuesta al Señor fue, yo no bebo, no me gusta el trago. Pero Él me dijo una cosa que cambió mi vida, me dijo, es que el trago es para hombres. El trago es para machos, para grandes. Y yo quería ser macho y ser grande. Entonces me tomé ese trago, donde comenzó la tragedia que les voy a contar. Yo me tomé ese trago, me supo muy maluco y hoy sigo discutiendo con las personas. Personas que hablan es que el varito como es de bueno, eso es mentiras. A mí no me vengan a decir que un trago de ron es bueno o que un trago de aguardiente es bueno, porque si no, no viera la gente hacer esos gestos tan horribles que hacen. Eso no es bueno. Lo bueno del trago son los efectos. Ojo, los efectos, porque las consecuencias a veces son horribles, pero los efectos del trago sí. Yo cumplí el pasado 12 de agosto, cumplí 28 años de no tomarme un trago. Hace 28 años yo no me tomo un trago. Sin embargo, yo sé que si me tomo un trago hoy, no sé cuándo volvería a parar. Porque yo padezco de la enfermedad del alcoholismo. Esa enfermedad está detenida por un día. Hay mucha controversia en eso. Muchas veces hablando con mi hermano, usted es un predicador y, todo, y dice, y Cristo sana y ha sanado por medio de su oración y todo, y entonces usted, ¿por qué dice que usted, padre, el Señor lo sanó ya? El Señor me sanó. No, pero es que nosotros hemos aprendido en la comunidad que el alcoholismo fue la enfermedad que Dios se guardó para Él, y por eso no nos sana, detiene la enfermedad por un día. Siempre y cuando, todos los días, esté entregándole esa enfermedad a Él. Hoy no bebo por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, no por mi merendera, por la gracia de Dios. Y si hoy termino bien el día, mañana tampoco beberé, pero no me puedo preocupar por mañana porque no ha llegado. Yo aprendí a vivir una cosa, el presente, el ahora, porque es que yo no sé si dentro de un minuto estoy vivo. Miren lo que me atrevo a decir. Porque es que el dueño de la vida es Dios. O yo no sé, de pronto si mañana estoy vivo. No sé. El dueño de la vida es Dios. Entonces, ¿para qué me preocupo por algo que no ha llegado? Y la otra cosa que no vivía, y eso es lo que vive el ser humano. El ser humano hoy en día vive en estas condiciones. El ser humano vive, vea, un ayer que ya no tiene cambio. Y un futuro que no ha llegado. Y lo único que le pertenece, que es el hoy, no lo vive por estar viviendo en esos dos estados. Lo que me hizo aquel ayer y que iré a hacer mañana. ¿Y por qué no vivimos hoy lo mejor? ¿Por qué no vivimos hoy lo mejor? El hecho de que este fue infiel, si yo lo veo aquí, lo único que vivo es sufriendo por eso y eso ya pasó y ya no tiene cambio. Lo que pasó. Y si me será infiel mañana, no sé por qué no ha llegado. Entonces, ¿por qué no me alegro con que me sea fiel hoy? Y lo vivo. Y entonces lo amo hoy y le doy el amor de hoy. Y eso lo perdono y lo olvido. Porque cuando a él lo subieron a este madero, la primera palabra que gritó fue, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. El perdón. El perdón. Entonces, ¿qué pasó? Que yo me tomé esos tragos. Al tercer trago, más o menos, ese café estaba lleno de niños, de esos que decían que yo era el bobo del barrio. Claro, ¿cómo no iba a estar lleno? Había una novedad. Es que el bobo del barrio está metido en un bar y está bebiendo. Eso había que verlo. Pero ese bobo del barrio empezó a mirar una vitrina, a mirar a esos niños y a mirar una vitrina, como han visto en muchas partes. Esa vitrina tenía lo que llamamos aquí fritos. Tenía chuletas de cerdo, tenía huevos, papas rellenas. Pero ese niño no estaba mirando ni chuletas de cerdo, estaba mirando un enorme cuchillo que había ahí. Cuando don Mario le dijo, Rafita, ¿qué? ¿Quiere una chuletica? Le dije, no, miren los efectos del trago. Yo no quiero chuleta, no quiero nada. Yo quiero ese cuchillo porque le voy a dar chuzo a todos esos que hay allá para que vean que yo no soy ningún bobo. Y entra el diablo en su acción. Este señor se metió la mano acá, sacó un revólver calibre 38, mi Wesson, recuerdo muy bien, y me dijo, tome este revólver, hermano. Usted no necesita cuchillo, este revólver, y usted nadie se va a volver a volar. Y ese niño se metió ese revólver y siguió tomándose sus tragos. Al otro día despertó ese niño con un dolor de cabeza tremendo y que todo daba vueltas y una hace tremenda, llamando a la mamá. Mamá, 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 dame agua, dame algo, que tengo mucha sed. Y apareció ese señor con una totumada de guarapo. Allá lo llaman chicha, guarapo de cáscaras de piña, heladita, muy buena. Y me la tomé y me niveló eso un poquito, porque es alcohol fermentado. Cuando miré así el techo, noté una cosa, que el techo estaba lleno de niños, de esos que decían que yo era el bobo del barrio. Claro, ¿cómo no iba a estar lleno? Había una novedad. Es que el bobo del barrio está metido en un bar y está bebiendo. Eso había que verlo.
¿qué se te ha hecho? No eres de la casa mía. Le dije, don Mario, ¿dónde estamos? Esta no es mi casa. Y me dijo, no, que no estamos en su casa, estamos en Fredonia. Estamos aquí en la finca de papá. ¿Y qué estamos haciendo aquí en la finca de su papá, don Mario? Y me dijo, ¿usted no se acuerda lo que hizo anoche? No, don Mario, no me acuerdo. Me dijo, saque el revólver, que es que no lo he podido quitar. Entonces yo llegué en me saqué el revólver, lo tenía bien metido. Me dijo, sáquele las balas. Yo no sabía manejar un revólver, entonces trataba de jalarle el tambor. Entonces me lo quitó él, lo manipuló, que él sí lo sabía, y volteó el tambor y salieron 6 vainillas vacías. Y yo, ¿qué pasa? Me dijo, que usted anoche hizo tiro al blanco, disparó ese revólver 6 veces contra todas esas puertas donde están todos pelados. Y que ninguna bala se perdió, porque hay 4 muertos y 2 heridos. Usted mató 4 niños, me convertí en un asesino. Me dio mucho susto. Y hoy en día comprendo por qué no lloré. Si a mí mi papá no me hubiera dicho que los hombres no lloran, yo creo que el susto me hubiera puesto a llorar. Pero no, yo lo que me fue susto. ¿Y ahora qué hago, don Mario? Y me dijo, no, tranquilo, tómese un guarito y me dio un aguardiente. Vea, era tanto el susto que tenía, que ese aguardiente ese día sí me supo bueno. No, tranquilo, tómese un guarito y me dio un aguardiente. Vea, era tanto el susto que tenía, que ese aguardiente ese día sí me supo bueno. Pues no, tal vez no me supo bueno, pero no sentí ese amor ni nada, porque cuando me lo tomé, empezó en mí lo que se llama el mundo del alcohol. Descubrí que con el alcohol yo podía beber y a mí no me importaba nada, y que me daba valor, y yo quería ser grande, y me dediqué al mundo del alcohol. Pero le hice una pregunta a este señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y me dijo, no, que es en la finca haciendo polígono, vea, hay balas por bultos, porque habían era cajadas de balas, y ahí hay botellas, y ahí hay muñecos. Cuando usted ya esté experto en tirar, vamos para Medellín, para que empiece a vivir bueno, para que todo el mundo lo respete y para que consiga mucha plata. Y yo entrené 3 meses, 3, 4 meses, polígono. Cuando salí de esa finca, yo fui uno de los pistoleros más famosos de Medellín, más peligrosos, no de Medellín, del mundo. Del mundo. Del mundo, porque yo anduve con un mercenario que hasta películas le sacaron, un venezolano, amigo mío, Carl Gil Ramírez, el Chacal. Él y yo anduvimos haciendo atentados por todo el mundo. Total de que yo vine acá a los 3 meses y este señor me presentó con la crema innata del delito en Medellín. Eran los dueños de los bancos, los principales asaltantes de banco de Medellín. Hace como 4 meses estuve conversando en Bogotá con uno de los que fue más famoso aquí en Medellín y que está en Bogotá ahora porque ya está libre, le decían el Mono Trejos, Néstor Trejos Marín. Y habían otros delincuentes, que el Pote Zapata, todo eso ya eran señores un poco de más edad, pues yo era un niño. Y con ellos empecé una vida de asaltos bancarios. Yo mi primer asalto bancario lo hice en Medellín, debajo de una clínica que se llama la Clínica Soma. Había un banco que llamaba el Banco Industrial Colombiano. Y en ese asalto le quité la vida a un agente de la policía. Y de ese asalto me quedaron 28.500 pesos. Y le llevé toda esa plata a mi mamá, porque miren qué tan plata era, que la casa más grande del barrio valía 1.200 pesos, una casa de 3 pisos. Y yo le dije, mamá, vea, era una millonada, solamente va a tener para comprar esa casa, sino toda la manzana. Pero esa pobre mujer cayó, le dio un ataque y la llevaron a una clínica. Yo decía que pagaba todo, decía mi tío, no, va a pagar usted nada, usted manchó el nombre de la familia. En la familia de nosotros no han habido ni ladrones ni asesinos. Y eso es usted. Espere que despierte su mamá, ¿sabe? La hermana de él, que él era tío mío. Y ella le dirá que es. Entonces yo en mis adentros pensé, no, pobrecita, este es que no sabe. Pero mi mamá, es que pobrecita la viejita fue tanta la emoción, ella nunca había visto, y que yo, claro, es que eso le da un ataque a cualquiera. Pero ella ahora va a comprender, más cuando yo le cuente que nadie más nos va a volver a humillar, que vamos a tener mucha plata, que voy a ser el dueño del mundo, porque yo ya sé cómo se consigue la plata. Mi mamá se va a alegrar mucho. El impacto fue lo que la perjudicó. Resulta de que cuando despertó mamá, cuando volvió en sí, dijo el médico, ya la señora volvió en sí, pueden pasar a hablar con ella. Y mismo llega mi hermana mayor, Beatriz, y mi tío, y me dicen, vaya usted primero a ver qué dice ella. Ah, el orgullo, sí, ahora sí, con la plata, ahora sí. Va a decirle, mamá, no se asuste, que es que esa plata, a volvérsela a dar. Y yo cuando llegué, la miré, y no me dejó hablar. Cuando me dice, hijo, quiero que se vaya donde yo nunca vuelva a saber de usted. No nos haga más daño. Váyase lejos de aquí, donde nosotros no lo veamos. Para mí eso fue lo más duro de mi vida. Y vino un resentimiento nuevo contra mi madre y contra mis hermanos. Como decía yo, desgraciados, desagradecidos,
no saben que esto lo estoy haciendo es por ellos. Hoy en día, que estoy, mientras vuelvo para el monasterio, estoy conviviendo con mi mamá en una casita muy vieja. Y ahora con estos inviernos se caen a veces pedazos de pañete. O sea, uno ve que todavía hay pobreza, ¿cierto? Y impotente. Y mi mamá me dice, no, ponemos una ollita y apenas escampe, y luego usted se sube y coge la gotera. Y yo viví en los mejores apartamentos del poblado. Tuve varios edificios. Tuve una hacienda de 2.500 hectáreas con más de 5.000 cabezas de ganado, 7 laboratorios. Tuve hasta helicóptero, avionetas, tuve de todo. Y hoy viendo a mi mamá, ¿por qué? Me siento orgulloso de mi madre y mis hermanos. No me recibieron un peso mal habido. Hoy en día yo vivo por mi madre, con mi madre y mis hermanos, y así sea monje. Y yo, vea, yo fabrico estas cositas, yo vendo los rosarios, yo vendo un poco de cosas, ¿cierto? Vendo libros y todo eso, para ver por ellos. Y en mi casa no falta nada. Yo vivo hace 17 años de la misericordia de Dios, no pidiendo limosna, no vendiendo todo eso. Y en mi casa, mire, yo pago 350 mensual de servicios. Con 200.000 tengo que gastar mensual de una droga a mi mamá, 200.000 una droga a mi hermana, fuera de la comida, fuera de que a veces necesitan que un zapatico y esto. Y allá no falta nada. Todo lo da Dios, todo lo da Dios. Vendiendo mis cositas, y a veces hay personas que también. Porque fuera de eso, yo trabajo en Medellín, en el Parque Bolívar y en la orilla del río con los indigentes. O sea, ustedes en Medellín no me encuentran en el Parque Bolívar y siempre encontrarán a Rafael o hablando con una prostituta, o hablando con un homosexual, o con un ladrón, o con un bazuquero, o con unos niños de esos chupando sacol. Muchas veces lo van a ver sentado con 4 o 5, ellos ahí, ellos comiéndose un pollo y yo hablándoles y riéndose y llorando esos pelados y todo. ¿Por qué? Porque es mi labor. Porque si Dios no me despreció a mí, a ellos menos. Me es triste ver cómo a veces, es que sirviéndole a Cristo, nos paramos en un parque y empezamos a leer esta carta de Pablo que dice que no se engañen, ni los ladrones, ni las prostitutas, ni los homosexuales, ni los alcohólicos entrarán al reino de los cielos. Si a mí me hubieran dicho eso hace 28 años, yo no estaba aquí. Hace 28 años yo había salido de una caleta, me había consumido en alcohol, droga y promiscuidad, casi 10 millones de pesos, hace 28 años. Y me sacaron a las patas y me dijeron, vaya, siga robando para que vuelva. Y en medio de esa desesperación y de esa ansiedad, yo me senté en el Parque Bolívar, me senté y empecé. Si existes, ayúdame. A ese Dios, si existes, ayúdame. Pero otra parte de mí, venía una señora, en esa la gente andaba con alhajas, con unas alhajas de oro, y dije, ahí, le quito de esas alhajas y me voy de nuevo para allá. Y entonces estaba en este dilema, que Dios me ayudara, bueno, o sea, la lucha entre el bien y el mal. Y Dios me escuchó porque alguien pasó y me dijo, yo estaría agachado, es que, yo miré, hermano, Dios te ama. Yo me quedé mirándolo, ¿qué qué? Me dijo, Dios te ama. Y le dije yo, a mí. Y me dijo, sí, Sata, a vos. A mí me decían Satanás. Y le dije, a mí, a Satanás. Satanás, a vos Dios te ama y te ama mucho. Y yo me quedé mirándolo. Y el tipo caminó. Y por ahí a los 15 pasos volvió, volteó y me, te ama, recuérdate. Y yo me paré de ahí y dije, que se vaya su señora con sus cadenas. Vamos a ver si Dios sí me ama. Vamos a ver si Dios sí me ama. Y entonces ahí inició una esperanza. Yo seguí mucho tiempo en el asunto del alcohol, de la droga, del sicariato, tanto que llegué a trabajar en los carteles de la droga, por eso es que tuve tanta plata. Yo fui el primer guardaespaldas que tuvo un señor que se llamaba Pablo Escobar Gaviria, cuando aún era concejal de Medellín. Aún era concejal de Medellín. Nos conocimos robando carros, porque él fue jalador de carros conmigo. Después Pablo resultó un fuerte del narco, y entonces me llamó a mí a que trabajara con él. A mí me tocó a ese señor,
prepararle más de 200 jóvenes, 14, 12, 13, 14, 15 y 16 años, preparárselos de sicarios, enseñarlos a asesinar a una persona como se mata un perro. Luego de eso, él me recomendó, ahí fue donde conocí al Chacal y internacionalmente. Yo recuerdo que la primera misión mía fue en Venezuela, ahí fue donde conocí al Chacal. Ese gobierno era de uno que dicen que es colombiano, Carlos Andrés Pérez. Pero el presidente de Venezuela iba a ser una persona, como decir aquí cuando Galán, ese se llamaba Renio Tolina. Y a mí me pagaron gente grande del poder de allá para asesinar a ese señor. Y luego anduve por Alemania, Francia, por donde me llamaban, ganando mucha plata. Pero el alcohol y la droga en mi camino, el alcohol y la droga en mi camino. Y eso me empezó a llevarme a centros hospitalarios, por sobredosis y todo. Y en Puerto Rico, después de salir de un centro hospitalario, me dijeron que la única solución mía estaba en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Y conocí esa comunidad. Ya la había conocido aquí en Colombia, pero no había hecho caso. Y allá, cuando fui a ese grupo, alguien me dijo que allá estaba el que me iba a solucionar todo el problema. Yo quise buscar el psicólogo o el psiquiatra, cuando me dijeron que no, porque yo dije, ¿es ese señor? Me dijo, no, como lo veía también vestido, o es aquel, no. Me dijo, no, es que él no, ni siquiera se deja ver, y entonces ¿cómo me va a solucionar eso si ni siquiera se deja ver? Y me dijo, no, es que él no se ve, se siente. Le dije, ¿quién es? Y me dijo, Dios. Y ese día para mí, en ese momento, fue una noticia triste, porque yo no creía en Dios. Entonces yo le dije, ¿cómo? Me dijo, que Dios. A pesar de que esos años antes me habían dicho que Dios me amaba, yo seguí en la... Le dije, gracias, no me sirve. Cuando me fui a retirar, vino el Señor y me puso la mano en el hombro y me dijo, joven, le tengo una noticia buena. Y dije, ¿cuál es la noticia, Señor? Me dijo, que puede que usted no crea en Dios, pero Dios cree en usted. Y yo me quedé en pensativo, ¿cómo así que Dios cree en mí? Sin yo creer. Usted no vino aquí, Dios lo trajo. A usted un médico le dijo que viniera aquí, pero si usted le hubiera dado la gana no había venido, pero Dios lo trajo aquí. Y me acordé de la vez esa en el Parque Bolívar, cuando yo le había dicho a él, si existes, ayúdame. Porque yo recuerdo que ese día dije, pero sí se demoró mucho para traerme aquí entonces. Sin embargo, le dije, entonces, ¿qué podemos hacer? Y me dijo, es que aquí inventamos Dios, a Dios. Le dije, ¿cómo así que lo inventamos? Y yo, sí, va. Aquí le hablamos de un poder superior, por el momento. Pero luego, cuando Él entra en su corazón, ya será Dios. Dios como usted lo entienda. Por el momento lo podemos inventar. Le dije, ¿cómo lo inventamos? O sea, crear un Dios para... Yo había leído a Nietzsche, y en Zaratustra, en unos diálogos, Zaratustra pregunta, mirando la salida del sol, dice Dios, y si hace esta pregunta, ¿creó Dios al hombre o el hombre creó a Dios? Y él mismo se responde, fue el hombre el que creó a Dios. Y entonces como yo, como buen ateo, me había antes voy a crear a Dios. Sí, Nietzsche me autoriza. Mire que muchas veces el diablo ha perdido el año. Eso es una cosa de Nietzsche, incluso censurado por la iglesia y todo. Muchas bestialidades. Sin embargo, eso me sirvió a mí para acercarme a Dios. Ah, creó el hombre de Dios. Y yo creé en ese momento a Dios. ¿Cómo? Le dije, entonces, ¿cómo vamos a creer? Y me dijo, puede ser un abanico. Me mostró un abanico y le dije, no, no me sirve. Dios es un abanico. Ese abanico no lo hace por las personas. Entonces me mostró una lámpara. Puede ser esa lámpara porque Dios es luz. Le dije, no, no me sirve. No me sirve, no me sirve. Entonces me dijo, puede ser estas personas, un grupo de personas como ustedes. Le dije, ¿por qué? Porque tienen más poder que usted para no beber. Es que el problema no es falta de Dios, sino falta de poder. Usted no tiene poder para dejar de beber. Dios sí tiene todo el poder. Pero tampoco me gustó y me dijo, entonces puedo ser yo. Y le dije, ¿qué va a ser usted mi Dios? Entonces llega y me dice, bueno, es tal vez esta silla. Y el primer Dios mío fue una silla como esta. Así escogí yo a Dios. Y miren la misericordia infinita de Dios. Miren la misericordia infinita de Dios. Dios aceptó ser una silla. Porque eso fue el 12 de agosto de 1979. Y hasta hoy yo no me tomo un trago. Dios aceptó ser una silla. ¿Por qué aceptó ser una silla? Yo digo, yo estaba en las reuniones. Entonces había cosas que no me gustaban. Y yo me quería ir de la reunión. Pero resulta que yo estaba sentado en la silla así. Y cuando me iba a parar, vea, la silla se me pegaba. No me dejaba ir. Esa silla se me pegaba. Dios, por medio de esa silla se me pegó ahí. Y yo no podía salir de la reunión.
No me podía salir de la reunión, pero terminaba la reunión e inmediatamente me paraba como si nada. Y yo no entendí ese misterio. No entendí ese misterio. Pero empezó a pasar otra cosa también en mi vida. Cuando tenía alguna rabia, alguna cosa, deseaba consumir. Entonces me iba para un bar. Una botella de whisky, una botella de ron. Lo serví en la copa, me lo llevaba y llegaba hasta acá y había una fuerza extraña que no me dejaba tomar ese trago. Yo queriendo tomarme, y era así, algo que yo queriendo y algo que me la devolvía. Y yo terminaba estrellando eso contra la pared. Si compraba marihuana, cogía y apenas ya lo armaba que le iba a prender, venía algo y me hacía que lo botara. Compraba la cocaína, todo. Y llegué a decir en los grupos que mi vida era tan desgraciada que ni siquiera podía beber ni drogarme. Y era que Dios estaba obrando en mí. Pero yo en los grupos, cada que me daban la palabra, decía que los grupos eran muy buenos, pero empezaba a hablar muy mal de Dios. Que los grupos eran, pero que Dios ni qué carajo. No estaba, le había dado autoridad de ser una silla. Estaba obrando en mí. Todo el mundo se estaba dando cuenta, menos yo. Porque no lo quería aceptar. Mi terquedad no lo dejaba. A los 3 años me vine de Puerto Rico ya para Colombia. Pasé por Medellín, pero en Medellín ya había una guerra entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín, y el patrón me estaba esperando para que yo participara en esa guerra, y yo ya no quería nada de eso. Primero tenía mucha plata. Entonces yo le dije, no, y me vine para Barranquilla. A mí en Medellín me dicen el costeño, porque es que yo casi más de la mitad de mi vida lo he vivido en la costa. Entre Barranquilla, Cartagena y Valledupar. 3 ciudades han sido mis predilectos. Entonces, me vine para Barranquilla. Aquí monté unos negocios y seguí asistiendo a los grupos. Y un día me dijo un compañero, aquí en la 41 con 38 había un grupo, me dijo un amigo, es que, Achaco, el testimonio suyo es tremendo, pero el esfuerzo es grande. Y le dije yo, ¿por qué, Gaspar, qué grande? Es que usted dejar de matar, dejar de robar, dejar de beber, dejar de drogarse, sin creer en Dios. Y de verdad, Gaspar, hombre, ahora es que me doy cuenta que hace 3 años yo vine y la única objetivo mío era dejar de beber. Y me doy cuenta que todo eso ha salido de mi vida. No solamente el trago, sino la droga, todo esto. ¿Cómo ha sido eso, Gaspar? Explícame. Y me dijo una frase que acabó de cambiar mi vida. Me dijo, ese es Dios actuando. Dentro de ti está actuando Dios. No ves, Rafael, que vos querés beber y no puedes. No es que a usted pone en un negocio y no puedes. Dios no te deja, porque vos le diste la autoridad a Él para que manejara tu vida. Y la está manejando muy bien. ¿No te sentí feliz con eso? Y ese día, yo recuerdo que dije, es amor. Si es verdad lo que dice la Biblia. La equivocación era de mi papá, de mi mamá, de los curas y de la gente. Cuando a toda hora están diciendo es que castigo de Dios. Porque ¿cómo es que ese Dios no le importa que yo sea un sicario que haya quitado un poco de vidas, que sea un atracador, que sea un drogadicto, que sea un promiscuo, que sea un aberrado sexual, que sea todo esto, para quitarme todo eso y tenerme viviendo bien? Y ese día fui al grupo, al otro día, y yo pedí la palabra. En los grupos ya no me dejaban compartir, allá llaman compartir, o sea, hablar. Porque les chocaba mucho por las andanadas que tiraba yo contra Dios. Y ese día cuando alcé la mano me dijo el coordinador, no. Y yo, ¿pero por qué? Me dijo, no. Entonces ya me dijo, hermano, ya para empezar a hablar mal de Dios ahí, a hablar sus bestialidades. No, usted está vetado. Pues yo me paré y allá hay atril como este y me tomé el atril por asalto. O sea, esperé que el que estaba compartiendo, disimulé que allá al baño. Entonces yo fui aquí como al baño. Y entré al baño, pero luego salí al baño y yo no entré al baño nada, sino fue como un disimulo. Y me paré aquí, este que se quita ahí y yo que me meto. Y yo estaba aquí. Cuando el otro llegó y terminó, entonces yo arranqué. Cuando arranqué aquí, llega el coordinador y es que, usted no puede hablar, compañero. Y un momentico, hermano. Digo, entonces cerramos la reunión. Cuando él fue a cerrar la reunión, yo llegué y dije, no me joda, ustedes, ¿por qué no me van a dejar hablar a mí aquí? Si yo solamente quiero decirles una cosa a ustedes. Y es que yo estoy aquí solo por la gracia de Dios. Ya, eso impactó a todo el mundo. El animal ese, el que siempre ha renegado, está diciendo, yo recuerdo cómo empecé a ver gente llorar. Como varios se vinieron y eso me alzaban y para arriba. Y eso se volvió como 5 minutos un despelote en ese grupo. Eso, y otros aplaudían y tal cosa. Incluso un muchacho que le decíamos mongol me dijo, hermano, se acaba de salvar. Porque, hermano, yo estaba haciendo mucho esfuerzo, yo ya tenía ganas de pegarle a usted una puñalada y de oírlo hablar mal de Dios aquí todos los días. Pero, uy, ya Dios entró en... Entonces, terminó. Yo dije a las personas que yo no sabía cómo era Dios. Yo no sé si es barbao. Yo no sé si es sarcón como muchos dicen. Yo no sé si se parece a... Pero yo lo voy a buscar porque tengo que agradecerle el resto de mi vida lo que ha hecho por mí. Terminó la reunión, me siento y se me arrima
un compañero, Jaime, me dice, viejo Rafa, ya crees en la existencia de Dios, ¿cierto? Y dije, claro, Jaime, Dios existe, no ves mi vida, hombre. Lo que pasa es que era el Dios que tenía antes de imaginar, este existe y está dentro de uno, me ha cambiado mi vida, hermano. Y me dijo, ¿y tiene un nombre? Le dije, sí, ¿cómo se llama? Incluso yo pensé, ya este me va a enredar, que tiene nombre y todo. Pero también me acordé, ¿verdad que es que yo necesito conocerlo? Bueno, entonces, ¿cómo se llama? La respuesta fue, se llama Jehová mi Dios. ¿Quieres ir a un culto? ¿Quieres ir a un culto? Le dije, sí, vamos. Y mi búsqueda de nuevo de Dios empezó con una comunidad, una secta que se llaman los Testigos de Jehová. Yo fui a los Testigos de Jehová, un grupo por allá, arriba, en eso queda como por la 84. No, por la 72. Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Hace muchos años. Entonces yo fui allá con él. Cuando fuimos a entrar, llegó y me dijo, espera un momentico, y ahí en el quicio se abrió su maletín ejecutivo y sacó una corbata y se la puso, y sacó otra y me la entregó a mí. Le dije, ¿y esa corbata para qué? Mi hermano, para entrar aquí, hermano, al Salón del Reino. Le dije, no, es que ese Dios de ustedes es muy elitista, hermano. No me gusta. No me sirve. El Dios de los alcohólicos me admitió drogadito, todo esto, todo. Y el de ustedes de corbata, entonces no es el Dios que estoy buscando. Entonces llegó y me dijo, espérate, yo hablo con el pastor. Y se entró y yo vi que habló con él, salió el pastor, bienvenido hermano, entre. No, por el momento usted puede entrar sin corbata. Después de que Jehová mi Dios entre en su corazón, ya usted verá porque es que se tiene que poner la corbata. Y entré a los Testigos de Jehová, 3 meses estuve en los Testigos de Jehová. Miren, así yo critico las sectas, mas no las rechazo. Yo los amo mucho, porque son hermanos míos en Cristo. Así yo no lo acepto. Para mí todo el mundo es hermano mío en Cristo. Sea testigo de Jehová, sea islámico, sea el que sea. Para mí es hermano en Cristo. Para mí como verdadero cristiano. El caso es que yo le agradezco mucho a los testigos de Jehová, porque con ellos empecé a enamorarme de leer la palabra de Dios, la Biblia. Con ellos empecé también a alabar y todo, pero les rechazo que con ellos empecé a odiar a los católicos. Me enseñaron a odiar a los católicos. Me transmiten una cosa y luego me transmiten un odio. Que por idólatras, que por pecadores, bueno, hemos dicho, porque según todas las sectas, la porquería más grande que hay somos los católicos. De pronto podemos darle gloria a Dios porque somos los únicos que aceptamos ser pecadores. Pecadores. Sí, yo soy un pecador, tú eres un pecador. Por eso a veces nos toca buscar sacerdotes. Porque uno se ponía a hablar con un hermano de otra secta y lo primero que, cuando yo era pecador, o sea que ya no pecan. Y yo digo, este no ha leído la Biblia. Pablo dice, y Juan también, que el que diga que no tiene pecados es un mentiroso. Y ahora dentro de este testimonio, que se van a dar cuenta cuando tuve el encuentro con el Padre, se van a dar cuenta por qué también. Entonces, en los testigos de Jehová, como en todo grupo, en este grupo usted puede tener un amigo especial, ¿cierto? Y usted una amiga especial, así, cada cual, ¿cierto? Y yo tenía un compañero muy llavería. Y estábamos en una prédica, en un culto. Ojo, yo le enseño, es un culto. Estábamos en un culto cuando llegaron con una noticia. Entonces el pastor vino y habló con mi hermano y me llamó a mí. Me dijo, vaya, acompañe al hermano a la clínica que el hijo estaba grave. Y arrancamos de allá al Seguro de los Andes. Y llegamos cuando la noticia era que el hijo de él estaba grave, había que hacerle una operación urgente, de vida o muerte. Y había un pequeño problema, no estaba la sangre para ese niño, para hacerle una transfusión. Yo pregunto, tipo de sangre del niño, y me dicen, B positivo, y yo soy B positivo, y le dije, listo doctor, aquí está la sangre del niño. Cuando llega mi hermano y me mira y me dice, yo te agradezco mucho, y lo mismo usted doctor, pero a mi hijo ni lo operan y menos le hacen transfusión de sangre. La Biblia prohíbe eso. Y ese niño se murió a las 3 horas. Y yo le dije a mi hermano, lo asesinaste. Lo asesinaste. Le negaste el derecho a la vida. Y me retiré de los testigos de Jehová. Vivo buscando desde esa época en todas las Biblias. Yo soy teólogo religioso. Yo consigo toda versión de Biblia que sale. Y en todas busco es donde dice que no se puede hacer transfusión. Y nunca lo he encontrado. Y se encontrará. Y a veces cuando me pongo a compartir con algún testigo de Jehová, no de los que son groseros y agresivos, sino que hay unos que se dan más al diálogo, no me han podido probar históricamente, científicamente, donde dice que no se puede hacer transfusión de sangre.
En el Antiguo Testamento se habla de los sacrificios y no consumir la sangre y todo, en el Antiguo Testamento. Pero si yo soy cristiano, debo darme cuenta que Cristo vino y abolió todo sacrificio, porque Él fue el verdadero, Él fue el Cordero. O sea, ya no hay animal impuro. Si leemos los Hechos de los Apóstoles, cuando se le apareció a Pedro para que fueran de Cornelio, le bajó varias veces la manta con animales y Pedro le decía, no como, porque le decía, come, y yo dije, yo no como animal impuro. Y le respondía, lo que yo purifico, purificado queda. Y eso fue lo que vino. Entonces me fui a los testigos de Jehová. Pero como ya me habían enseñado que en los católicos era, no, yo que iba a venir donde ustedes están malos. Si yo ya no era pecador. Supuestamente creía yo pues. Entonces me fui para otra secta. Muy atractiva, se llamaba la Asamblea de Dios. Y tenía un predicador. Qué cliente para predicar bien. Hasta cierto punto. Cuando dejaba el Espíritu Santo dentro de él. Aún existe. Él es muy amigo mío, aunque me tiene mucho miedo. Cuando yo paso por la iglesia, él me dice, aquí no te vas a arrimar porque te me lleva la gente. Y yo le digo, Carlos, pone mucho cuidado con lo que estás haciendo, porque si no te arrepentís, a candela que vas a llevar, quitándole la plata a toda esa gente. Entonces, yo estuve ahí, y con él, hoy en día somos amigos, pero yo salí de esa comunidad, de la Asamblea de Dios, porque él un día en una prédica se puso a hablar mal de la Santísima Virgen María. Y yo casi lo mato. Porque es que yo fui el ateo más simpático que había. Yo no creía en Dios, pero era enamorado de María, en la vocación de la auxiliadora. A mí me hablaban de Dios, tenían un problema conmigo. Y me hablaban mal de la Virgen y tenían otro problema peor. No creía en Dios y creía en su madre. Y entonces por eso me fui. Después en la Pentecostal Unida, el mismo que me llevó peleó con el pastor. Y como al mes que me lo encontré, le dije, ¿por qué no volviste al curso? Es que yo fundé mi propia iglesia. Y entonces, ¿qué es eso de Pentecostal Unida? Y cada que pelean con el pastor, forman otra iglesia. Entonces, ¿dónde está la unidad? Me salí de ahí. Adventistas, bueno, participé en casi todas las sectas. Con un resultado. Estaba Dios, pero incompleto. No estaba Dios completo. Incompleto. En otros no existía la Santísima Trinidad. Y si existía la Santísima Trinidad, dividida, no unificada, no el Dios unitrino. Terminé cansado de las sectas, quedaba la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica era muy mala, a mí ya me habían radicalizado contra los católicos. Observen cualquiera que se pasa de la Iglesia Católica y verá que es radical contra nosotros. Por eso estos retiros son bonitos, porque aquí vienen muchos, que en ese retiro van a ir 2 evangélicos, 3, y yo, gloria a Dios, porque esos vienen católicos. Porque si entran, es porque el Señor los trae y los hace regresar. Porque empiezan a mirar esto. Entonces, me fui a la filosofía oriental. Empecé por un movimiento que se llama Gnosis, los gnósticos. Llegué al 7º grado Rosacruz en la Gnosis y como ya no tenía más búsqueda, tuve que salir de la Gnosis. Entonces incursioné en la metafísica. Connie Méndez me llamaba mucho la atención y el conde de Saint Germain también. Pero leyendo la vida de Connie Méndez, me desinflé de la metafísica. Porque Connie Méndez, en un acto de levitación, haciendo unos disque karmas y unas oraciones, la persona se levanta, el cuerpo se levanta y flota en el aire. Eso lo hace Satanás. Connie Méndez, en levitación, en su apartamento en un 10º piso, su soberbia apenas levantó, la mandó mentalmente a salir hacia afuera de la ventana y terminó contra el pavimento, muerta. Esa fue la muerte de Connie Méndez. Entonces, tampoco me gustó eso. Luego conocí un movimiento muy simpático que se llamaban los Hare Krishnas. Y entonces entré a los Hare Krishnas. Y cuánto anduve por ahí gritando, Hare Hare, bueno, todas esas bobadas, y con una colita por aquí, y por aquí con un incienso, bueno, eso es un poco de pericueto. Tampoco, la conciencia Krishna tampoco me gustó. Bueno, fui incursionando ahí, los masones, estuve hasta con los masones. Los adoradores del arquitecto del universo. Los masones sí me sacaron porque es que para ser masón hay que tener plata. Sí, la masonería no admite pobres. Ustedes saben, si admitieran pobres ya nos habían convertido a todos. Ellos a Dios lo llaman, es que ellos son el gran arquitecto del universo. Ellos son los adoradores del gran arquitecto del universo. Entonces, luego me metí hacia una comunidad, o sea, otra que se llamaba el taoísmo. Ahí creí que iba a encontrar a Dios. Me decían que Dios era un extraterrestre.
que vivía en Júpiter, que en un pueblo de Júpiter que se llama Ganímedes. Incluso me dieron los 2 libros para prepararme para la ida al encuentro con Dios en Ganímedes. Mi preparación para Ganímedes y mi viaje a Ganímedes. Y yo me puse a preparar todo eso. Mientras iba haciendo el proceso en el Tao, que se podía hacer que por el ascendente derecho o por el espiral, a llegar a ser el superhombre. Porque miren toda esa locura. Y yo llegué al superhombre por la escalera recta, no por el espiral. Dios a mí me ha dado una cabeza como buena para estudiar. Pero cuando yo llegué, que ya me estaba preparando para viajar al Tíbet, entrar a una montaña, y es que en el centro de la tierra, tomar un agua que llamaban es que el elixir de larga vida, y allá venían es que de un ovni para llevarme a Ganímedes. Me llamaron días antes y me dijo un señor don Carlos, Rafael, le tengo una buena noticia. Dije, ¿cuál es la noticia, don Carlos? Y me dijo, que usted va a ser Dios, usted va a ser el Dios Burkia, le van a dar regencia en toda la costa y parte de Europa. Se me cayó el carriel. ¿Saben por qué? Es que yo andaba buscando a Dios, yo no quería ser Dios. Entonces me retiré de ahí y entonces ya quedé stand-by, o sea, en ninguna, ni sectas, ni filosofía oriental, quedaba la Iglesia Católica. Pero como la Iglesia Católica era tan mala, entonces quedé por fuera. Y después de ser un próspero comerciante con toda esa plata que tenía yo tenía almacén en Valledupar, almacén en Sincelejo, almacén en Magagué, almacén en el Banco Magdalena, y puse un almacén en el sur de Bolívar. Allá empecé a tratar con la guerrilla, primero pagando el impuesto, luego ayudándoles a conseguir armas, traficando armas con ellos, y terminé siendo miembro de la guerrilla. Pero ahí viene Dios, ya había entrado en mi corazón. En la guerrilla hice una carrera rápida ascendente, muy rápida, pero empezó a ocurrir un fenómeno en Rafael. Hacían esos homenajes después de una toma o después de una emboscada al ejército o a la policía, porque recuperaba muchos fusiles, que porque mató al teniente tal, que por esto y eso. Pero cuando llegaba a mi cambuche, en esa soledad, empezó mi conciencia a oír las voces de los soldados, de los policías, de los niños, de los campesinos, esa gente como sufre cuando uno está tomando un pueblo, tirando bombas, dando candela y todo. Y no nos maten, todo eso. Y no me dejaban dormir. Y empecé yo a clamarle a Dios, que porque yo estaba en la guerrilla, que porque había permitido que yo volviera a quitar vidas y yo no quería volver a quitar vidas, que porque se negaba a mostrarme su rostro, a dejarse encontrar, si yo lo único que había hecho todos esos años era buscarlo, que si él mismo no veía en todas las setas que yo había estado en todas las partes, que por qué se negaba, que me ayudara, que por favor me ayudara. Yo recuerdo que me levantaba y miraba, miren la soberbia, que no hubiera por ahí ningún guerrillero de los guardias y todo, para que no me vieran a mí arrodillándome en una montaña, a pedirle perdón a Dios, a pedirle misericordia, a pedirle que no me dejara quitar más vidas, a pedirle que me sacara de ahí. Y él me oyó, porque Dios es grande, él me oyó. Dios es muy grande, pero me oyó el estilo de él. Yo recuerdo que a nosotros, al frente en que yo estaba, era uno de los frentes más temidos de la FARC, en el sur de Bolívar. En el sur de Bolívar, cuando se hablaba del Frente 37, la gente decía, muy bueno, los campesinos nos querían mucho, a mí me querían mucho, por mi forma de ser, porque yo llegaba no quitando, sino dando. Yo tuve muchos problemas con mi superior en la FARC, porque yo gastaba mucha plata con los campesinos, porque es que yo era un revolucionario de verdad, y yo quería la igualdad. Entonces, vea, muchas veces yo me iba por la compra, y en el pueblo, y nunca quitaba, sino que yo iba y compraba y pagaba. Y yo arrancaba con 8 o 10 mulas, y cuando llegaba al campamento llegaba con 2. Yo llegaba a esta casa y ahí mismo, aquí que panelita, aquí que la carnita, bueno, les dejaba a todos. Y cuando llegaba ya, camarada, esa gente tiene mucha hambre. Por eso cuando yo salía de esos pueblos, yo en toda casa encontraba, yo era muy tintero, y me dejaban siempre una ollada de tinto. Y yo digo, hoy en día que ya el Señor me sanó del cáncer y todo, antes yo no tuve nada. Miren, yo a las 3 de la mañana me tomaba un pocillado de tinto y 3 bananos, y no me daba nada en el estómago. Eso es como para que uno se hubiera muerto. Sin embargo, mire, Dios era muy bueno en eso. Entonces, mire, el miedo que tenían era que como éramos de colaboradores, éramos de peleadores, porque ese frente de las FARC sí era un frente guerrero. Porque todos los que yo conseguí yo decía, yo no traigo aquí sino guerreros. Yo para cuando armamos ese frente, yo recuerdo que yo en el secretariado, como yo era del secretariado de la FARC, yo dije, yo voy a armar un frente, pero quiero los 2 mejores de todos los demás frentes.
Y yo me fui a todos los frentes a escoger los dos mejores. Y los dos mejores para mí eran los más malos. Gente mala, que no le diera miedo el plomo. Entonces teníamos esto, que la gente se alegraba porque les dábamos comida, les dábamos esto, pero la gente tenía miedo porque yo era un, hey, ¿verdad que el ejército está en tal parte? Vaya, dígale a ese teniente que lo estamos esperando en esta montaña, o en tal parte. Y entonces se formaban esos combates. Entonces ahí era donde la gente decía, nos dan todo, pero luego destruyen el pueblo. Porque muchos tenientes, cuando uno les mandaba decir, sí aceptaban. Si ustedes notan, la guerrilla, un trato es con la policía y otro trato es con el ejército. A nosotros nos gustaba mucho pelear con el ejército. A la policía le llevábamos bronca, pero con el ejército sí. Entonces, le mandamos y se formaban esos combates. Entonces, por eso la gente le daba miedo. Por eso la gente le daba miedo. Total de que nos empezaron a avisar, mire que el ejército del gobierno, a nosotros nos mandaron decir muchas veces que desocupáramos todo eso, que nos iban a mandar 4 brigadas móviles. Llega. Nos empezaron a replegar desde un pueblo de Antioquia que se llama Remedios. San Pablo, todo sur de Bolívar, hasta Cimitarra. Pues hasta ahí llegué yo, porque en Cimitarra yo caí herido. Cimitarra en un combate, estábamos en una trinchera, trincherados, como 15 o 18 guerrilleros, dándonos candela con el ejército. Cuando vino el apoyo aéreo, empiezan a lanzarnos bombas. Y una de esas bombas cayó en la trinchera donde estaba yo. Y el único que está vivo de esos 18, es este que está aquí parado. Tengo un poco de señas, sí, de cómo quedó. Porque todos mis compañeros, cuando yo desperté de la explosión, quién sabe cuánto duré sin sentido, que empecé a llamar a Gira, a Ríos, a mis compañeros, lo único que miraba era cabezas, manos, partes de tronco, todo destrozado. Yo tenía huecos por aquí, miren, por aquí todavía tengo, este pie se me partió completo. Miren, eso se me partió así, por acá, acá vea. Todo esto son esquilas de bombas. Todo esto. Yo estoy emplatinado, yo parezco un biónico. Yo cuando estaba tronando no me gusta salir a la calle porque atraigo muchos rayos. El omoplato este es reconstruido, me botaron todo toda esta parte de atrás. Es reconstruido. El caso es que yo logré salir de esa emboscada. Por ahí a las 2 o 3 horas del combate. Es que yo voy a cambiar el proveedor a un fusil. Y empieza esta mano no me hacía acá. Era brinque, y no la podía cerrar. Entonces le dije a Salomón, un compañero de Salomón, ve qué cacharro esta mano cuando me dice, uy, camarada, lo jodieron. Hey, ¿quién tiene un espejo? Entonces, alguien trajo un espejo, y entonces cuando él trajo el espejo me lo puso aquí atrás y me pusieron otra, y mira lo que tenés. Cuando miro, no tenía nada de esto aquí. Sí, mire aquí, por aquí tenía un huequito así, pero por acá me había botado todo el omoplato. Había sido un tiro de fusil y yo no me había dado cuenta. Y ahí es donde empieza. Mire, yo estaba tranquilo, lo que es la adrenalina, hoy entiendo esos términos de adrenalina. Yo con rabia y con eso no me había dado cuenta que tenía esa herida. No me había dado cuenta que yo había quedado inválido. Porque yo corrí 2 horas. Y ya cuando me miré eso, entonces me pusieron unos torniquetes, me pusieron torniquetes por aquí, y ya empecé que el cuerpo no lo sentía, ya empecé a ver todo esto que tenía. Me embarcaron a Bucaramanga, en un hospital de Bucaramanga me hicieron unas medias curaciones, y por ahí a la medianoche, en un avión hacia La Habana, Cuba. Aviones de la FARC, particulares, pero que son de la FARC, que los hay así. Me llevaron a Cuba. En Cuba estuve 8 meses, tratamiento en un hospital de La Habana. Y a los 8 meses me van a dar de alta y me da la noticia el doctor en Cuba. Me dijo, le tengo una noticia a usted muy mala. Y dije, ¿cuál, doctor? Y me dijo, que usted nunca más podrá volver a caminar. Porque yo sí noté que yo después ya no volví a sentir esto y cierto, y me defecaba y no me... Y entonces yo me dijo, en la bomba, en las esquilas de la bomba le botaron el tercero y el cuarto disco de la columna. Entonces quedó anulado. Y me mandaron para Colombia. La par me dio por fuera. No me mataron, porque yo le había dado mucha plata a la par. Pero me largaron y me dijeron que estuviera aquí en Barranquilla mientras terminaban esos combates, que ellos llaman guerra, mientras terminaba la guerra, para ellos darme una ayuda para que yo siguiera en la vida civil, siendo más bien aquí, trabajando en la FARC, pero ya aquí afuera con las milicias y todo, y en la silla, sí. Sí, entonces, ¿qué pasó? Que yo llegué aquí a Barranquilla, pero en esa época estaba en Colombia, de los cabecillas de la FARC, Tiro Fijo, el Mono Jojoy todavía no había salido, Cano,
el comandante René, que era yo, John Jairo Borges me llamaba en ese entonces, y todos los del secretariado de la FARC estaban dando 500 millones de pesos por la cabeza de nosotros, vivo o muerto. Y yo estaba en mi silla de ruedas aquí en el Parque San José, el Parque San José es para allá, ¿cierto? Cuando ese día yo vi que llegó 2 jaulas del ejército y un bus de la policía y rodearon todo ese Parque San José. Yo estaba con unos amigos que ellos han venido aquí al grupo de misioneros. Ellos son de Alcohólicos Anónimos, pero a veces vienen aquí. Mario, le dije yo, Mario, uy hermano, ¿cómo está? Están buscando un pez gordo, hermano, se lo van a... Y yo en mi silla de ruedas. Cuando cuando ya estaban así, eso me pusieron fusil, no se mueve. Y resulta que era a mí que me estaban buscando. Y eso me sacaron del Parque San José, eso llegó la televisión, eso la radio y todo, allá al comando, y de ahí para Bogotá. Tremendo golpe de las Fuerzas Armadas de la 11ª Brigada o Segunda, aquí de Barranquilla, capturado el 4º hombre de las FARC, comandante, y para Bogotá, y de Bogotá luego me trasladaron para acá, de nuevo. Y estuve 66 meses en la cárcel modelo de aquí, como guerrillero. ¿Qué pasó? Rafael negó ser un guerrillero. Porque es que a Rafael Mesa, el que los papeles que tengo y que soy el que le está hablando, nunca fue señalado como narcotraficante, pero nunca como guerrillero. Al que estaban buscando era John Jairo Borges. Me dejaron allá fue porque con el expediente que tenía, no, de pronto fue que sí se metió a la guerrilla. Pero a mí me llegaron los abogados de las FARC y yo les dije que no. ¿Por qué? Porque si hubiera aceptado un abogado de las FARC, había aceptado ser guerrillero. A mí me sacó de la cárcel Dios por medio de un estudiante de la Universidad del Atlántico. Él fue mi defensor, un abogado de oficio. Y yo salí a los 66 meses. Libre y otra vez por televisión pidiendo perdón porque se habían equivocado. Yo recuerdo muchos juristas de aquí de Barranquilla cómo me dijeron que les diera ese caso para demandar a la nación, para sacarle un billete muy grande. Pero yo no quise porque yo empecé a sentir que era Dios. Y yo le pedí y se me está manifestando, vamos a ver qué es lo que quiere. Y él, no, eso fue Dios, es que no fue ni ese pelado, eso fue Dios que ya me está abriendo el campo. Y salí. Después de estar por fuera, como al mes, 2 amigos míos, de aquí de Barranquilla, de esos grupos de alcohólicos, me entregaron un tiquetico para ir al Coliseo Humberto Perea. Yo le recibí el tiquetico y ellos me dijeron, usted es muy escéptico, pero puede que le sirva. Y entonces, al otro día fui, cuando iba llegando al Coliseo Humberto Perea, empiezo a oír las alabanzas. Ahí mismo, eso lo acoté a como si hubiera sido evangélicos, entonces me fui a volver. Yo ya conozco la carreta de los evangélicos. Cuando me encuentro, esto es diosidencia, con los 2 muchachos que me han dado y me dicen, Rafa, no vas a entrar, no hermano, esa carreta de los evangélicos yo ya la conozco. Entonces yo que me voy a ir a eso, vea. Ahora hacen todas esas alabanzas. Luego, allá en la pista, llevan un poco es que de tullidos, de ciego y todo, que ninguno de esos ni es tullido ni ciego, y ellos hacen la payasada, y enseguida le quitan la plata a toda la gente. Cuando me dijo, hermano, pero es que esos no son evangélicos, mire bien aquí. Entonces yo miré el pendón. En el pendón que había ahí, decía, Renovación Carismática Católica, Padre Emiliano Tardey, y Padre Rainero Cantalamesa, o sea, venían, Padre Emiliano Tardey. Y yo digo, hombre, fue que los católicos ya se pillaron la de los evangélicos, entonces le están haciendo contrapeso. Claro, ya pillaron la trampa. Y entonces digo, ve, yo me meto, hermano, porque me voy a gozar esto, me lo voy a gozar. Pero ven, me subís arriba y entramos. Una hermanita, yo recuerdo que la silla, un momento vi que la silla no dominaba, y era que una monja había cogido la silla y me iba a llevar para la pista, donde estaban todos los que... Yo le dije, ¿qué le pasa a usted, hermana? Es que no, hermano, lo voy a llevar para allí donde van a haber milagros de sanación. Y vea, hermana, a mí suélteme, que yo no creo ni en usted, las gorronas, ni en los curas. Yo vine aquí a gozar. Yo recuerdo que esa hermana apenas dijo, es que, ay, María Purísima, se echó la bendición. Entonces le dije yo a Arnoldo y a Mario, ¿me van a llevar o no me van a llevar? Usted carga la silla, usted me lleva cargado allá arriba para que nos gocemos esto bien. Yo recuerdo que la hermana le dijo a Mario, es que ese es Satanás, ese es el diablo, llévelo para afuera. Entonces Mario dijo, a él siempre le han dicho así. Sí, ve Rafa, como que te conoces, que vos sos Satanás. Yo, lo que sea, pero yo con esta algorrona no, vamos para arriba. Llegamos arriba, el padre, ustedes saben que en esos encuentros, toda la mañana es prédica, alabanza, la Eucaristía y ya todo es por la tarde. El padre predicó, el padre Rainero, el padre Emiliano, otro sacerdote de aquí de Barranquilla también predicó. Y cada que ellos predicaban, yo todo lo contrariaba. Decía el padre Emiliano,
muchas personas no se van a sanar porque Jesús sana primero el espíritu y luego el cuerpo. Y dije, ¿cuál espíritu, ni qué cuerpo, ni qué carajo? Muchas personas no se van a sanar porque los paralíticos como yo, que estamos aquí, que no vamos a sanar. Pero los payasos que hay ahí, que sí caminan, esos sí se sanan. Y todo lo que él decía yo lo contrariaba. Y decía Mario y Arnold, es que, hombre, ¿para qué trajimos este animal aquí, hombre, esta bestia? Más bien saquémoslo. No, hermano, usted me tiene que dejar gozar esto. Entraron, y empiezo yo a observar todo, y entraron un tipo en una tabla. El problema era como de columna, pues, pero muy grave, porque no era ni en silla rueda, sino en una tabla así derecha, y lo pusieron encima de una mesa. Y miren lo que le digo yo, Mario, ¿sabes qué? Póngale cuidado que yo sí tengo razón, vea. El primero que va a caminar es ese man. Ese que ya, póngale cuidado y verá. Preciso, a las 3 de la tarde empezó la Eucaristía. Llega el Padre Emiliano, como todos saben, ¿qué es lo primero que dice? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando dice amén, el de la tabla. El que había dicho yo, cuando luego que se va enderezando. Y se enderezó. Y se enderezó, la tabla está aquí alta y quedaron los pies colgados, entonces él con las manos llegó y se bajó. Y se tenía con las dos manos aquí y caminó. Y caminó. Y cuando se soltó, y cuando se soltó, dio 1, 2, 3, y luego salió y brincaba, pero ahora que brincaba, le viste, no tenía que era el primero que se iba a parar. Es más, ese man caminaba más que cualquiera de ustedes, porque no es como brinca. Si fuera un tullido como yo, que iba a brincar. Está bien que camine, pero camina. Hombre, Rafa, que no, que eso es un milagro. Y yo, no, eso es mentira. Dice el Padre, en este coliseo hay 7 personas, así dijo el Padre Emiliano, 7 personas con problemas cardíacos. En el nombre de Jesús de Nazaret y por la intercesión de María Santísima, yo les digo que van a oír ya. Y le dije yo, que 7 personas, ni qué carajo. Si es lo que dice ese cura. Aquí vemos por ahí 15.000 personas, que 7 nomás. Es que no pudieron conseguir sino 7 payasos. Ponele cuidado cuando alcen la mano, que los tienen en sitios estratégicos para poderle estafar a la gente. Y sí, por allá alzó uno la mano, por allá otro. De donde estaba yo, como a 10 escalones, ahí en el coliseo. Y yo le decía, es que, ¿cuánto te están dando, payaso y todo? La gente me miraba feo, otros echaban la bendición, otros decían, es que váyase, ¿usted qué está haciendo aquí? Y yo haga bronca. Vienen los de las sillas de ruedas y empiezan, se pararon en ese día, yo vi sanar 4 personas, o sea, pararse, pero en ese momento yo no creía, hoy digo que sanar, pues yo sí vi que se pararon 4. 3 caminaron pues con su dificultad, pero caminaron. Pero una señora no se atrevía a soltarse de la silla, era agarrada, era parada, pero era así, la pobre señora temblaba. Camine, en el nombre de Jesús, decía el Padre, camine, y la señora no era capaz. De repente, fueron 2 personitas a ayudarla, y dijo el Padre, no la ayude nadie, es Cristo por intercesión de Santa María que está sanando. Y dije yo, que Cristo ni qué carajo, es que esa vieja sí sabía hacer bien su payasada. Y la señora caminó. Entonces viene y digo yo, ¿qué tendrá ese cura? Hijo de tantas. Le mentí hasta la madre. Pues, ¿qué tendrá ese cura, hijo de tantas, para los sordos como yo? Porque yo fuera de ser un paralítico, tenía problemas de sordera por aquí, por la explosión de la bomba. Y por aquí oía muy poquito. Cuando yo digo eso, me dice Arnold, es que, hermano, esto ya es el colmo. Va para afuera. Vamos a sacarlo. Cuando ellos están diciendo eso, el Padre está así y dice, en este coliseo hay 12 personas con problemas de sordera. En el nombre de Jesús de Nazaret van a oír ya. Cuando él dijo ya, vea, yo sentí como si me hubieran sacado un taco, como si hubiera salido un taco de este oído. Y empecé a oír. Y yo llegaba, esta mano no la podía mover, esta mano estaba seca, pero esta sí, entonces yo llegaba así. Y claro, estaba oyendo más por y por el que no oía y todo. Entonces en mí entró un temor. Y empezaron a salir lágrimas. Ese fue el primer día que yo lloré. Ese fue el primer día que este hombre lloró. Ese es el mejor día de mi vida. Eso es lo que le digo yo a todas las personas. Cuando Cristo toca tu vida, lo único que puede hacer es llorar. A veces me preguntan, ¿pero por qué estoy llorando? Porque Cristo está dentro de ti y tú no lo aguantas. Que tú no sabías ese amor tan grande de Él. Y ese día yo empecé a llorar. Y toqué a Arnoldo y le dije, Arnoldo, ya esa soberbia y todo eso se bajó. Sin embargo, Arnoldo, como está muy incómodo, llegó y dijo, no, Rafa, definitivamente te vamos a sacar. Le dije, no, Arnoldo, no te estoy... Entonces me miró, ¿qué te pasó? Porque me vio lágrimas. Le dije, Arnoldo, estoy oyendo. Él me decía, sí, estoy oyendo. Hacen la mano, esas 12 personas, la alzaban 11.
Yo no la alzaba. Pero les digo por qué. Yo no creía lo que estaba sucediendo en mí. Y el padre así, llegué y señala así, y dice arriba, en donde estaba yo. Dice, aquí derecho, 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 arriba. Al lado tiene una silla de ruedas. El que no alza la mano, que está oyendo en este momento, que está muy confundido. Y que usted está en esa silla de ruedas porque usted fue un guerrillero, y cantó toda mi vida. El padre Emiliano Tardí, yo digo el Espíritu Santo. Y dijo, usted dijo un día en una conferencia ecuménica que fue invitado cuando usted era ateo, como un ateo habla de Jesucristo como el hombre más perfecto que ha pisado la tierra, que Jesucristo era el hombre más perfecto que había pisado la tierra, más que no era Dios, porque para ser Dios tenía que hacerle un milagro a usted, y ya le hizo el primer milagro, le devolvió el oído. Y mire lo que tiene Cristo para las personas como usted, que no han hecho en su vida sino ofenderlos, burlarse, y que vino aquí a burlarse de Él, y que a pesar de todo Él lo ama. Le digo en el nombre de Jesús de Nazaret a usted, que coja un pañuelo y en esa mano que usted tiene seca, ponga ese pañuelo, cierre esa mano, levante la mano, párese y camine. Y aquí estoy caminando al servicio de Dios y para la gloria de Dios. Yo recuerdo mucha gente como venían, me abrazaban y todo, porque lo que me estaba burlando yo del tipo que decía, yo también brincaba. Yo no podía creer que yo, después de 66 meses en una silla de ruedas, yo podía brincar como si nunca hubiera tenido nada, que mi mano ya se estaba moviendo, que todo esto, y que mi corazón había sido roto, que mi soberbia había sido tirada al piso. Entonces, el padre me dijo, le pido al hermano que baje, porque tengo un mensaje para usted. Me dijo, es un mensaje profético. Yo bajé, yo recuerdo que el padre salió y me puso la mano en la cabeza y me dijo, hijo, has sufrido mucho, pero todavía te falta sufrir otro poco, pero te tengo buenas noticias. Espera, terminamos la Eucaristía. Terminó la Eucaristía, el padre se sentó conmigo, me dijo, vea, usted está buscando a Dios hace mucho tiempo, pero usted es un soberbio y Dios lo quiere para el servicio de Él. Y Dios le está matando esa soberbia. Lo quiere bajar hasta abajo para que usted le sirva a Él con humildad, no con soberbia. Pero usted todavía tiene mucho orgullo, entonces Dios todavía lo tiene 6 años más en esta búsqueda. Usted, dentro de 2 o 3 meses, se irá de la renovación carismática. Dentro de 5 años, tendrá un encuentro directo con el Padre. Y después de que el Padre le dé esa oportunidad, usted viajará a la ciudad donde usted nació, a Medellín, y allá un amigo suyo lo invitará a un pueblo. Ese pueblo se llama Granada. Allá hay 2 señoras que con los sacerdotes de esa comunidad, o sea, de ese pueblo, van a ser encargadas de su liberación, porque usted está poseído por legiones. Usted es un poseso, porque usted en todos estos años de esa vida, usted ha hecho muchos pactos con Satanás, ¿sí o no? Y era verdad. Entonces yo le dije, padre, entonces así como me sanó, sáqueme estos demonios. Y me dice, y sigue siendo un bruto. Y ¿por qué, padre mío? Porque yo dije que yo no sanaba, que yo oraba y Jesús sanaba por la intercesión de Santa María. Y yo no soy el señalado para esa oración de liberación. Entonces, pasó a los 3 meses aquí en la catedral, en una misa carismática, en la catedral de Barranquilla. ¿Sabe qué hice yo? Cogí un servidor a patadas, un servidor de la renovación. Y donde no me lo quiten, lo mato, y entonces no volví a la renovación. Y seguí caminando y seguí caminando. A los 5 años yo ya no me acordaba que yo había andado en una silla de ruedas. Yo vivía aquí mismo por el Paseo Bolívar, una cuadra antes del hospital, pero por esta misma. Y más adelante los mismos de acá tenían un hotel, yo le estaba haciendo un trabajo en un hotel, me faltaron unos switches y le dije, Toto, voy a comprar un switch. Que me dijo, pero yo no te doy más plata. Le dije, no, es que hicimos un contrato, no sé qué hice, que en la cuenta se me olvidó el switch. Y fui a la vuelta del hospital, había una ferretería. Pasé por el hospital, cuando fui volteando aquí, yo sentí un golpe tremendo aquí. Yo salí volando y caí. Cuando caí, por mi habilidad militar, yo caí bien, ¿cierto? Pero cuando caí, yo sentí ese golpe duro y algo que traqueó, y era un carro que venía. Y ese carro no frenó. Ese chofer salió, me sacó de la acera atrás y volvió a caer a la calle y aceleró. Yo lo único que pude hacer fue meter así la cabeza y ese carro me pasó por encima. Un
camión por ahí de 7 toneladas. Yo me di un momento a otro, cuando yo lo vi, yo dije, le miro la placa. Oiga, pero no, cuando me pasó por encima, que yo traté de mirar así la placa, yo lo que me vi fue en un túnel, en un hueco, pero grande, y eso era dando vueltas con atraído, y yo gritaba y gritaba. De repente, así a lo largo de ese túnel había una luz, y yo llegué allá. Cuando yo llegué allá, que aterricé, yo llegué a un sitio. Hay que estar allá para describirlo. Yo he hablado con gente que ha vivido eso. Yo sé quién está diciendo lo que es y quién no. Vean, lo más bello. Y al primero que me encontré allá fue a mi padre, a mi papá, de aquí de la tierra. Pero ya no me dijo hijo. Yo recuerdo cuando mi papá me miró y me dice, Rafael. Y yo, uy, papá. Me dijo, se acabaron sus sufrimientos. Y entonces mi papá me dice, ¿usted quiere conocer la que fue su abuela en la tierra? O sea, la que fue mi madre. Y mi mamita, me dijo, sí. Y me la mostró, la madre de él, pues aquí en la tierra. A su abuela. Y empezó a mostrarme, y entonces yo vi a la mamá de mi mamá, a mi abuelita, que así la conocí. Mamita, y entonces, ahí es donde yo veo que todas esas personas están muertas. Entonces dije, ay, fue que yo también me morí. Estoy muerto. Pero reparando, yo no veía a 2 hermanos míos. Reparando, yo no veía a Álvaro y al tío mío. Entonces le pregunté a mi papá, ¿dónde está Álvaro? ¿Y dónde está mi tío Suso? Y dijo mi papá, al lado suyo. Claro, yo por estar mirando a mi papá y a toda esa gente que estaba allá al lado de él, por estarlo mirando a él, no me había dado cuenta que donde yo estaba había también un poco de gente. Porque es que es algo que da envidia, que da ganas yo ver el rostro de mi papá, a mis abuelos, a toda esa gente, esa transparencia, esa brillantez. Yo creo que es el reflejo de la luz de Dios hacia ellos. ¿Sí me entienden? Ahí entiendo yo la transfiguración. Es la misma cara, el mismo, pero transfigurado. Y sobre todo, esa alegría. Ellos alaban y miran, y yo creo que es el rostro de Dios. Creo no, estoy seguro. ¿Por qué? Por lo que pasó enseguida. Porque cuando miro aquí donde mi hermano, entonces yo veo a Álvaro, me dice mi hermanito Álvaro. Yo lo miro y me dice mi hermano, algún día estaremos donde están ellos, o sea, en la gloria de Dios. Depende de las oraciones que hagan en la tierra por nosotros. Yo estaba parado en el purgatorio. Y estaba parado en el 3er nivel del purgatorio. El purgatorio tiene niveles, vean, porque yo lo vi. Hay una parte que las llamas llegan hasta aquí. Hay otra parte que las llamas llegan hasta aquí. Y en ese nivel no hay llamas. Pero después me di cuenta por qué no hay llamas. ¿Por qué no hay llamas? Porque miren, yo le dije eso, y estando en ese diálogo, oigo la voz que me tiene hoy aquí hablando con ustedes. La voz del amor, la voz del Padre. O sea, el encuentro que profetizó el Padre se estaba cumpliendo en el momento. Cuando oigo esta voz que me dice, mira lo que has hecho de una vida que yo te di para mi servicio. Y sin embargo, yo te amo. Y yo traté de mirarlo y quedaba ciego. Como yo traté de mirar esa lámpara sí la puedo mirar, pero a él no. Vea, quedaba ciego completamente. Varias veces porque conocí el amor. O no, conocí la voz del amor. Y quería ver su rostro. Si esa era su voz, ¿cómo sería su rostro? Si esa era su voz que me estaba diciendo que no le importaba lo que yo y que me amaba. Yo quería ver quién era el que me estaba amando y no lo podía ver. Lo que sí empecé a ver fue, allá donde estaba mirando, como un video de mi vida. Como esto que estamos haciendo aquí, pero de esa vida que les acabo de contar. Empieza Dios a mostrarme toda mi vida. Los crímenes, la drogadicción, todo. Y mientras las cosas más malas me mostraba, era una sola frase, una sola palabra, 2 palabras. Yo te amo. Yo te amo. Y una pregunta, ¿por qué me hiciste esto? Si yo me crucifiqué por ti. Te sigo amando. Tú no puedes ser de los que se van a perder. Yo te amo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y quebró mi vida porque, como estaba enseñado a como humano señalar y castigar, y como siempre me habían dicho que cuando yo llegara al tribunal de Dios que iba a hacer esto, y me encuentro con una cosa completamente distinta. Un Dios que me está mostrando lo que yo hice con ese libre albedrío que Él me dio, pero que está muy dolido, porque me voy a condenar. Y me dice que me ama, y me hace esta pregunta. ¿Qué crees tú que mereces, Rafael? Mi respuesta fue, la condenación, Señor. La condenación. A mí varios, después del testimonio me preguntan, Rafa, ¿pero por qué la condenación? Le decía, y les digo,
porque ya no lo podía engañar más. Y era que nunca lo engañé, el engañado era yo. Y porque no tenía razón moral para decirle que me salvara, porque me mostró cómo lo herí toda la vida y nunca me importó. Y me di cuenta de que Dios no me condenaba, que era yo el que estaba dictando la sentencia. Que es cada uno de nosotros cuando lleguemos a Él los que vamos a decir la condenación o la salvación. Que Él simplemente, como dueño de todo, lo único que tiene que hacer es cumplir la justicia divina. La condenación, Señor, y me dice, sí, mereces la condenación, pero tú tienes una madre en la tierra, una viejita que ahorita la tengo que llamar, de 90 años, la viejita es, que desde que tú dañaste tu vida, no ha hecho sino orar y orar y orar para tu salvación. Y tienes otra madre aquí, ¿sabes? No me habla de una, sino de dos, y la otra madre era ella, María Santísima. Ella era la madre, me dijo, ¿tienes otra madre? No la vi. A mí mucho mejor que ese día yo no vi a María. A María la he visto mucho, pero ese día no la vi. Ese día simplemente oí lo que me dijo él, que me está pidiendo, oiga, pidiendo, y me dijo, y exigiendo. Es que María exigiéndole a Dios por otra oportunidad. Me está pidiendo y exigiendo, si te quiero dar otra oportunidad. Y yo no le puedo negar nada a ella. ¿La quieres? Cuando me dijo que él no le podía negar nada a ella, me di cuenta que era María. Y me di cuenta que si él me amaba, ella también me amaba. Y le dije, Señor, ¿cuál es tu voluntad en la tierra conmigo? ¿Por qué me preguntas eso? Señor, no te quiero ofender más. No te quiero ofender más. Me dijo, mientras estén en la tierra, siempre me ofenderán. Mientras estén en el mundo, siempre me ofenderán. Por eso es mi misericordia. Ve y allá sabrás cuál es mi voluntad. Hoy lo entiendo. La voluntad de Dios es que hoy, en este momento, a esta hora, estuviera yo contándole esto. La voluntad de Dios es lo que me pasa a mí todos los días y a toda hora, sea bueno o sea malo. Porque ya comprendí que muchas cosas que para mí son buenas, para Dios son malas. Y muchas cosas que para mí son malas, para Dios son buenas. Él de todo lo malo hace algo bueno. Yo regresé aquí en el hospital. En el retiro hubo una señora que fue enfermera mía la conocí en el retiro. Entonces, yo le conté al médico cuando desperté, porque yo vi mi cuerpo ahí. Y cuando yo desperté, que mi espíritu entró en el cuerpo de nuevo, yo le conté al médico lo que me había pasado, esta experiencia. Y el médico le dijo a la enfermera, yo le dije que póngale una inyección de no sé qué, no sé qué. Me pusieron una inyección y yo perdí el conocimiento. Y cuando desperté, estaba en el hospital psiquiátrico San José, en el psiquiátrico. Allá me mandaron. A los 3 días la doctora Marta Luz, que me conocía, me dijo que qué estaba haciendo yo allá, porque tenía un poco de platinas, parecía. Le dije, doctora, fue que me atropelló un carro. Me dijo, parecía fue que te hubiera atropellado un tren, pero es que debías de estar en el hospital de Barranquilla, no aquí. ¿Qué está haciendo aquí? Le conté y le dije, me dijo, Rafael, usted no está loco. Usted no está loco. Es la última oportunidad que Dios le está dando. Es la última oportunidad que Dios le está dando. Aprovéchela y búsquelo. Y deje de estar buscando por todas esas partes. Búsquelo donde está completo. Y en la única parte donde usted encuentra a Dios completo, se llama la Iglesia Católica. Porque es en la única parte que está la que pidió su segunda oportunidad, María. En las otras no está María. Ahí está ella. Ahí tiene los sacramentos. Ahí fue usted bautizado. Y desde ese día empezó mi búsqueda. Van 17 años. Van 17 años de eso. 17 años viviendo del amor y de la misericordia de Dios, dándole a entender con mis trabajos. 17 años en una lucha, pero en una entrega hacia el Padre. Después de que sano, viajé a Medellín, fui a Granada, en Medellín se cumplió la otra profecía del Padre Emiliano. Al día de haber llegado a Medellín, al otro día me encontré con un amigo, Jorge Ortiz, y Jorge Ortiz me hizo una invitación, Rafa, te invito mañana para Granada. Recordé al Padre Emiliano Tardí y le dije, en Granada hay 2 señoras, una que se llama Barbarita y otra Blanquita, y me dijo, te estoy invitando para esa casa.
te estoy invitando para esa casa. Y fui y allá me hicieron 38 liberaciones. Con sacerdotes para poder romper todos esos pactos que yo había hecho con... La liberación más cortica duró 3 horas y media. Yo de las liberaciones no puedo dar testimonio porque de la liberación apenas en la primera, yo duré consentido apenas por ahí 3, 4 minutos. De las demás yo siempre perdía. Pero tengo mucha gente que vio esa liberación, que presenciaron. Una de esas personas es Doña Oliva, la mamá de los Hoyos. Me parece que don Javier también, un hermano de Doña Oliva. Daniel, me parece que también le tocó parte de él. Entonces ellos son, a mí los testimonios de liberación, yo conozco mi liberación porque muchas veces voy a una peregrinación, entonces la gente me dice, entonces cuando viene el momento de la liberación, él no sabe, pero yo sí sé, y entonces empieza a contar la gente. Vea, eso dicen que salía la gente desbandada de esa casa. Yo recuerdo la primera liberación, que Barbarita le dijo a las personas que los que estuvieran confesados se fueran al sagrario y comulgados, y los demás se fueran de esa casa que porque iban a haber cosas muy horribles. Pero como somos tan curiosos, muchos se quedaron. Muchos se quedaron. Pero cuando yo desperté, en esa casa no habían sino Barbarita, Blanquita, una señora María, Jorge Ortiz y un sacerdote. Los demás. Creo que hubo gente que salió de Granada casi hasta Medellín a pie corriendo del miedo. En la casa de Barbarita le gustaba mucho mostrarle a la gente las baldosas y todo, y decía, todos estos quemones y todo esto los dejó un señor aquí, o un señor no, los demonios que tenía ese señor ahí. Porque yo recuerdo mi primera liberación, sí la recuerdo, que yo cuando hicieron una oración, entonces hicieron liberación como a 4 personas, y les pusieron el cinturón de San Agustín o algo así, cinturón. Y cuando llegó a la parte mía, a mí me pusieron el cinturón y una estola que usan los sacerdotes, la estola. Yo le pregunté que por qué a los demás le había puesto ese cinturón y a mí por qué no solamente ese. Y me dijo, es que el problema no es con usted, yo sé con quién nos vamos a meter, dijo Barbarita. Yo recuerdo que cuando empezó la oración, yo como vi que todos brincan, y apenas me hagan la oración a mí, yo me les voy a tirar al suelo y me les voy a revolcar y les voy a hacer... O sea, yo pensaba hacer una payasada, pero lo que pasó fue muy contrario. Lo que pasó fue lo siguiente. Ella empezó a orar cuando de mi boca empezó a salir una voz, y no era la voz mía. Y decía, volví, pero una cosa rara. Entonces Barbarita le preguntaba, ¿quién eres? ¿Quién eres? Vos saber, vieja, no sé qué, oiga, qué vulgaridades, qué cosas y todo. Pero eso no era yo. Y entonces empecé a sentir mucho miedo, hasta que ella le dijo en el nombre de Jesús y de María, ¿quién? Y cuando dijo, sí, yo soy Satanás, y estoy dentro de él, y él es mío. Y no te metas, vieja maldita. Cuando ella empezó, en el nombre de Jesús, en el nombre de María, para afuera. Cuando mentaba María, decía, a esa no, pues entonces te tienes que salir de él. De un momento a otro a uno le ponen una ponchera con agua ahí. Vea, yo sentí una cosa que me empezó a ahogar, y esto se me manchaba así. Y un momento a otro eso salió por mi boca, y ¡tran! Se metió a esa ponchera de agua. Y un humero y un olor horrible a azufre. Y yo perdí el conocimiento. No sé decir más qué pasó de ahí. El caso fue que eso fue. En el transcurso de esa liberación, muchas veces yo arrancaba para Granada y resultaba en Caldas, resultaba en Montería, y Barbarita se decía que era el diablo que me traía para... Al último me tuvieron que dejar en esa casa porque el diablo no quería que me liberaran. Y a mí empezó a darme un deseo de volverme para la costa. Porque en una de esas el diablo me levantó, un día de la cama me levantó y me tiró contra un escaparate y me fracturó esta mano. Ese testimonio está en mi casa. Me la fracturó. Y me decía que primero me mataba antes de que yo fuera de él. Entonces yo de miedo le dije a Jorge, yo me vuelvo para la costa, hermano. Yo por aquí no me quedo. Me decía, es el diablo para que tú no estés en la liberación. Otra que en medio de eso me hablaron de la consagración a la Virgen. El mismo Jorge me dijo, uno se consagra a la Virgen y el diablo no se vuelve a meter con uno. Pues no es que no se meta, sí se mete, pero entonces usted la invoca a ella y él ahí mismo se va. Entonces fuimos a una casa donde Lucila, una vidente, que es vidente, o sea, el Señor da mensajes y la Virgen por ella. Y llegamos allá. Yo creía que no llega señora, yo vengo a consagrarme a la Virgen y que ya, y que listo. Cuando llegué yo recuerdo que esa señora se puso a conversar conmigo. Y era conversando conmigo, pero no me miraba, era así agachada. Y me dijo, usted me hace el favor y se va donde Barbarita, se termina su liberación, pero mientras usted no esté liberado, a esta casa no vuelva, y me echó. Yo salí muy enojado y le dije a Jorge, ¿me traes dónde está vieja? Yo que estoy que pierdo el año con el diablo, y esta vieja no me quiso consagrar a la Virgen. Y mira, es que la consagración no es como usted cree, la consagración es de otra forma. Entonces,
Estuve en la liberación. Cuando terminó la liberación, ya sí asistía a esa casa. Después me contó esa señora, porque yo le pregunté, Lucila, ese día que yo hablé con usted por qué se está calmio? Rafael, es que no era usted, era el diablo el que estaba en usted. Yo vi al diablo, vea, cuando usted entró, yo le dije a la Virgen, a una imagen de Fátima que tiene ella, yo le dije a la Virgen, madre, se nos metió el diablo. Y la Virgen me dijo, no, el diablo está en él, pero ese va a ser hijo mío, ese va a ser hijo de esta casa. Atiéndelo, habla. Entonces yo no era capaz de mirarlo a usted porque usted era el mismo diablo. Pero ahora el Señor está en usted. Entonces yo ya empecé la consagración. Ahí es donde viene mi don contemplativo. En la consagración, como les ha hecho aquí, como a varios que les tocó que yo hiciera la preparación, muchas personas dictan la conferencia. Entonces yo empecé con una muchacha Trinidad, y como a los 20 días me dijeron que no podía prepararme con Trinidad. Llegó luego Adonis Milagros, y también me dijo que... Entonces llegó Lucila y me dijo que la Virgen y el Señor habían decidido de que yo me iba a consagrar, era en el sagrario. Y mi preparación para la consagración me la hizo fue Jesús en el sagrario. Fue en 15 días. Yo recuerdo que me dijeron que preguntara si yo me podía consagrar el día de María Auxiliadora. Cuando yo fui a preguntarle a Lucila, Lucila me dijo, venga, que es que tengo una razón que le mandó la Virgen. Le dije, ¿cuál es la razón que le mandó la Virgen? Que se consagre en la vocación de María Auxiliadora. Y yo me consagré en la vocación de María Auxiliadora. Eso mismo la Virgen decidió que yo sería de ahí en adelante un preparador de gente para la consagración de ella, hacia Jesús por María, o sea, porque la consagración se llama es a Jesús por María. Consagración mariana que no te lleve a Jesús es falsa. María no te aleja de Jesús. El mariano debe gustarle el sagrario, el mariano debe gustarle leer la escritura, el mariano debe gustarle la oración. Pon mucho cuidado. Y el mariano debe conocer las virtudes de la Virgen para pedir la gracia de imitarla. El verdadero mariano. En la avenida, acá, encontré a una hija que había dejado de 16 años, de 3 meses. Le encontré a los 16 años. Yo ya había salido de la droga, ya había salido del alcohol, ya había salido, y mi hija estaba metida en lo mismo. Le pedí al Señor que me ayudara para que esa niña saliera de eso. Y para la gloria de Dios, mi hija salió del alcohol, de la droga, terminó su bachillerato, empezó a estudiar carrera, pero luego fue asesinada. Yo le pedí al Señor un día que lo que me estuviera alejando de Él, me lo quitara, y a los 3 días se llevó mi hija. Porque por darle un amor que le negué por muchos años, la estaba idolatrando, y me estaba alejando de Dios. Me ha tocado vivir los asesinatos de varios hermanos, de varios sobrinos, de mis hijos, pero entró en mí algo muy bello, el perdón y el amor de Dios. ¿Por qué voy a ser sacerdote? Porque debido a que me tocó ir donde los asesinos de mi hija y decirles que los perdonaba en nombre de Jesús y de María y darles un abrazo, mi esposa me marginó, ella no aceptó, no entendió. Mi madre tampoco, mis hermanos tampoco. Casi nadie ha entendido. Porque un tipo que fue sicario toda la vida, que quitó vidas, que hizo todo esto, llegó a perdonar a los que le mataron sus hijos. Yo les digo por qué. Porque Dios, yo le maté muchos hijos a él. Porque es que la hija mía no era hija mía, era hija de Dios, era un préstamo. Yo le maté muchos hijos a Dios, yo maté muchos hermanos míos, mucha gente. Y a Dios no le importó para pararme de una silla de ruedas, para luego pararme de un accidente, para luego devolverme del otro mundo aquí a traer este mensaje. Para decirme, como me dijo la Virgen el día que yo vi entrar la hija mía al cielo, a los 2 meses de haber perdonado, me dijo la Virgen, Rafael, mira a Juliet entrar a la gloria de Dios. Y la hija mía me dice, papi, estoy entrando a la gloria de Dios por el perdón que le diste a Hanson. Hanson se llamaba el joven que la mató. El mismo día que yo le abracé a ese joven y le di el perdón, ese día asesinaron a ese joven. Cuando la hija mía me dijo esa noticia, me dijo, papi, te digo una cosa, Hanson no se condenó, está en el purgatorio también. Dile a mi mamá, o sea, a mi esposa, dile a mi abuela, o sea, a mi mamá, a mis tíos y a mis tías, que perdonen a Hanson para que pueda entrar a la gloria de Dios. Yo di esa razón a mi familia, pero dicen que yo me enloquecí. Yo no sé qué dirán ustedes, hermano. Yo no sé qué dirá el que va a ver este testimonio que hoy.
Pero si estoy loco, es la mejor locura. Hubo uno que primero se enloqueció, él. La locura más grande es esta, la locura de la cruz. San Pablo lo dice, la locura de la cruz. Ustedes habrán entendido lo finito de lo infinito. Un Dios creador y dueño de todo esto, que se haga hombre como nosotros para que lo asesinemos y así perdonarnos. Ustedes creían conocer la misericordia de Dios. Pues si les faltaba por conocer algo, ya se las ha mostrado. Puede que haya muchos aquí que ninguno llegó a tener todas esas basuras, todo ese pecado que tuve yo. Sin embargo, hasta hoy estaban dudando de la misericordia de Dios. Hasta hoy están muchas veces pensando que Dios no los oía. Dios sí te oye. Lo que pasa es que en el tiempo de Él, no en el tuyo. Deja a Dios ser Dios. Deja de ponerle condiciones. Deja de atarlo. Dile como dice esa oración: yo confío en ti, Jesús, y no más. Ábrele ese corazón. Y pídele la gracia de que no se lo vuelvas a cerrar. Está cansado de tocar tu puerta. Y si notas en el cuadro ese de Jesús tocando la puerta, notarás que no tiene chapa, porque es la puerta de mi corazón y el único que la puedo abrir soy yo desde adentro. Eres tu hermano y hermana desde adentro. Ábrele el corazón a Jesús. Y se cumplirá lo que dice el Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta. Ábreme tu corazón y entraremos y cenaremos contigo los tres y seremos uno contigo. Miren, observan que esto no tiene llave, porque es que hay que abrirla para adentro. Esta puerta es tu corazón, hermano y hermana. Ábresela, ábresela. Y terminamos con lo de Bartimeo. Quizás tú le pides mucho al Señor. Quizás muchos de ustedes dicen: yo quiero hablar con Él, conmigo. Yo quiero decirle muchas cosas, yo quiero que Él me ayude. Y quizás en este momento no sabes siquiera qué es lo que quieres. Hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga yo por ti? Bartimeo le dijo: que vea. Eso mismo le debes decir tú a Jesús en este momento. Señor, que vea. Señor, que vea qué me quisiste decir. ¿Qué me quieres tú decir con esta historia que me acabas de mostrar? Con esta vida que para muchos no valía, pero que para ti sí. Puede que tengas un hijo en la droga. Puedes que tengas una hija en la prostitución. Puedes que tengas un esposo que quizás para ti es muy malo. O una hermana o un hermano o algún familiar, algún amigo. Y que no tengas esperanza en él. Y Dios te está mostrando: si sané a este, ¿cómo no lo voy a poder sanar a él? Pero déjame ser Dios. No le pidamos más a Dios que sane el hijo. No le pidamos más a Dios que arregle a mi esposo. No le pidamos más a Dios que haga esto en mi vida. Pidámosle simplemente que se cumpla la voluntad de Él. Y la voluntad de Él es glorificarse. Cada que vaya a pelear a Dios, dale gracias. Señor, gracias por el hijo mío, por su drogadicción. Porque sé que tú te vas a glorificar en él. Gracias por la hija mía, por su prostitución, porque tú te vas a glorificar en ella. Gracias por la infidelidad de mi esposo o de mi esposa, porque tú te vas a glorificar en ella. Gracias por toda esta amargura que yo te hago pasar, porque tú te vas a glorificar en mí. ¿Y sabes cómo se glorifica el Señor? En cada uno de nosotros, sanándonos, dándonos la paz, dándonos todo. Hay una esperanza para cada uno de nosotros. Hay un amor. Hay alguien muy grande. A veces queremos orar y no podemos. Y venimos a quejarnos. No se preocupen. A veces estás rezando el Santo Rosario y te viene una cosa y entonces te interrumpe. Persevera, sigue. Que esos rosarios son los que más méritos tienen. Por el hecho de perseverar. Porque al demonio no le interesa que tú reces el rosario, entonces te va a poner un poco de trampas para que tú lo interrumpas. Y entonces dice: cuando ya tenga tiempo lo hago, y no lo haces. Hazlo sobre lo que sea. Y que te perdiste la cuenta, vuelve y sigue. Que el Señor te tiene en cuenta, es la perseverancia en la oración.